Hola, bienvenidos al vídeo de hoy. Vamos a hablar hoy sobre aquellas personas que han nacido bajo ascendente Libra, ¿vale? Hablaremos un poquito también de las características del signo y de cómo son en sus relaciones, en su vida íntima, en general, cuál es el carácter de estas personas. Bueno, Libra, como sabéis, pertenece al elemento aire, el regente es Venus y tenemos que es un signo móvil, también llamado cardinal, pero desde la astrología tradicional preferimos llamarle así. Y bueno, las cualidades primarias de este signo son la calidez y la humedad. Sabemos que es un signo que le gusta hacer vínculos, que le gusta relacionarse, que está relacionado también con la estética, con, digamos, la cordialidad, la armonía, la belleza, la paz, ¿no? La concordia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de más aspectos de estas personas y, bueno, damos la bienvenida a Albert también para que nos... Hola, sí, bueno, aquí estoy, agazapado, esperando, esperando mi ocasión. Bueno, nada, lo que estabas comentando, efectivamente es un signo de aire, es un signo sublime, es un signo que se basa en representaciones, es un signo tropical, lo estábamos comentando antes, es un signo, por lo tanto, que tropos viene del griego giro, y lo que implica el giro precisamente es que son signos que llevan la iniciativa en cuanto al elemento que representan, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del elemento aire, pues, y el elemento aire está vinculado a las asociaciones de todo tipo y a las representaciones, pues ese signo iniciador o ese signo impulsor que está vinculado a los orígenes en cuanto a lo que representa en cuanto a lo que representan esas cualidades, ¿no? Cualidades efectivas, como llamaba Ptolomeo, de acuerdo, cálidos, eso significa que por lo tanto son explícitos, introvertidos, optativos, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que ese es un signo pues que es evaluativo, pero no en el sentido de Mercurio, que es evaluativo a través del análisis, sino es evaluativo a través del sentido del gusto, ¿de acuerdo? A través del sentido de las sensaciones, mejor dicho, más que de las sensaciones, de las representaciones. Ese factor es muy Una importante. representación más bien conceptual, ¿no? Porque es un signo, o sea, pertenece al Sí, elemento sí, aire. sí. Claro, conceptual más bien de índole simbólica, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la representación. O sea, yo creo que es un signo que tanto a ti como a mí, que tenemos poco elemento aire en la carta, pues Sí, nos resulta especialmente exasperante y extraño, sí, es complicado. complicado de interpretar, ¿no? Hay que tener en cuenta que para los signos del aire el nombre de las cosas es mucho más importante que las cosas mismas. Lo que las cosas representan, pues es más importante que lo que las cosas son en sí mismas y sostienen ese principio a través del cual, pues, las cosas, vamos, lo que hemos comentado tantas veces, ¿no? O sea, que todo es relativo y que cada persona es un mundo, ¿no? Lo cual les vale para muchas veces imponer su criterio, pues, a través de darle la vuelta a los argumentos del prójimo, ¿no? A través de que las cosas pueden ser contempladas desde múltiples puntos de vista. Ya lo estuvimos comentando cuando hablábamos del signo de Géminis, ¿vale? El aire es básicamente simpático. Y eso quiere decir que busca las asociaciones a través de relaciones extrovertidas y a través de las representaciones y los conceptos como hemos señalado. Entonces, un poco para entender cómo funciona Libra, que se opone, ¿de acuerdo? Y representa la cadencia del signo o la decadencia del Sol. ¿M? O sea, el Sol tiene su caída en Libra, ¿m? Y representa el periodo en el cual el Sol pues decae en la entrada del otoño, ¿m? Y paulatinamente las horas de luz se van haciendo, bueno, se van haciendo más, se van va habiendo cada vez menos horas de luz, ¿no? O sea, a principio del otoño en nuestro hemisferio occidental. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces para entender a Libra es conveniente ver la posición que tiene Aries, ¿no? Que es el signo que se encuentra enfrente, ¿no? O sea, Libra se tiene que adaptar al mundo, ¿de acuerdo? Y en su adaptación es la adaptación a un mundo ariano, ¿no? A un mundo imperativo,
¿de acuerdo? A un mundo impositivo, a un mundo dominante, a un mundo... Y lo hace pues a través del don de la diplomacia y el manejo de los conceptos, ¿no? A Ujú. través básicamente del uso de la palabra, ¿de acuerdo? Y de una comprensión muy, muy profunda acerca de lo que son los Los principios códigos. determinativos vinculados a la imagen que nosotros asociamos en la astrología tradicional al planeta Saturno. ¿M? Ujú. Hay que decir que los ascendentes Libra, que estamos hablando del signo y por lo tanto estamos hablando primero de una motivación primaria, luego de una virtud. El signo representa una virtud, ¿vale? Pues el signo de Libra en una carta diurna tiene más grados en los que ostenta el dominio Saturno que grados en los que ostenta el dominio Venus. Eso quiere decir que Saturno tiene mucha fuerza, es el planeta que más fuerza tiene en un signo que no sea que no sea un domicilio propio, ¿no? O sea, es prácticamente como el tercer domicilio de Saturno. ¿M? Entonces veremos, pues, que es gente que tiene una comprensión innata, de acuerdo, acerca de cómo se rigen, de cómo se gobiernan o se establecen los límites del principio y el principio de realidad en el Las mundo, ¿no? normas, ¿no? Los códigos de Las relación normas y también. sí, las normas y los códigos. Además, es un signo que ha tenido una importancia pues, muy marcada en el desarrollo de la filosofía contemporánea. O sea, en una filosofía intelectual, una filosofía vitalista en la que es muy importante cómo las cosas se manifiestan. O sea, el existencialismo frente al esencialismo es un rasgo muy característico del elemento aire en sus aplicaciones o en sus asociaciones, de acuerdo a modalidades psicológicas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues personajes tan importantes pues como Foucault, por ejemplo, o como Nietzsche o como Heidegger, ¿de acuerdo? Tuvieron al Sol en Libra. También hay que decir, Libra hay que comprenderlo en función de dónde se encuentre Venus y de dónde se encuentre Saturno en la carta. Ya hemos Claro. visto que la acción del signo la ejecuta el planeta en el lugar donde se encuentra. En eso hacemos nuestra, pues, el aforismo que solía emplear Monin de Villefranche cuando decía que un planeta, de acuerdo, rige una casa, pero actúa donde se encuentra, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes un ascendente o alguien tiene un ascendente Libra y tiene a Venus, por ejemplo, en Virgo, en la casa 12, ¿de acuerdo? Pues actúa en los procesos de catarsis, actúa en el inconsciente profundo, en el ámbito del retiro, en el ámbito de la depresión y todo lo que significa casa 12, como enemigos ocultos, Mm. enfermedades, Sí, bueno, también enfermedades has crónicas. escogido la peor posición que podías escoger, yo creo. Sí, ¿no? Y además ponerla en uno de los signos en donde Venus peor se encuentra, ¿no? O sea, Bueno, o en si, la casa 2 también estaría un poco mal, en Escorpio también. bueno, en la casa 2 Mm. sí. Lo más probable es que una persona con el regente del ascendente siendo Libra, encontrándose Venus, por lo tanto, rigiendo ese primer lugar, pues fuera más preponderantemente saturnina, ¿de acuerdo? Porque aquí hay que contar muchas veces respecto del ascendente eh, el signo en exaltación, hay que contar pues los testimonios y ver qué planeta es el que tiene más fuerza. Hay que tener en cuenta que siempre prepondera como manifestación de una casa el planeta que tiene aspecto, o sea, el planeta que observa o que puede ejercer un control sobre ese espacio Puede sideral. actuar, sí. Bueno, hay que explicar, claro, a las personas que estén viendo el vídeo, pues que hay que ver el regente del ascendente es, digamos, cómo se manifiesta la persona, en qué área y demás, ¿no? Por ejemplo, las personas con ascendente Libra en ámbitos generales, características generales, estamos hablando de que la profesión estaría vinculada a cáncer, a lo lunar. Eso me llama la atención, la verdad. Mm. Bueno, allí hay que ver primero qué es lo que representa el décimo lugar.
si no entendemos a cabalidad qué es lo que representa el 10.º lugar, es muy fácil que nos despistemos, ¿no? El 10.º lugar significa, ¿de acuerdo? Representa la promoción, representa la reputación, representa la profesión, representa la vocación. Y la luna, pues, representa la memoria, representa el principio representa la realidad, la naturaleza, representa también la intimidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí estamos viendo, pues, la casa décima, estamos viendo dónde esta persona trata o busca condensar o concentrar su intimidad, ¿no? Y donde de alguna manera pretende desarrollar las características que es básicamente en el ámbito de la praxis mundana. Entonces tenemos una dimensión mundana pues, muy acentuada las personas con ese ascendente, porque la luna representa las necesidades, ¿no? O sea, es gente que tiene necesidad, por lo tanto, de ostentar una posición de privilegio a través de su acción o de su praxis mundana. Claro, nuevamente pues hay que buscar a la luna y mirar dónde se encuentra. Claro, si la luna se encuentra en la casa 10, pues tendremos una persona pues con bastante inestabilidad en su trabajo, pero para la que su trabajo, su vocación y encontrar una posición social, encontrar o alcanzar una posición social de notoriedad, pues es muy importante. Pero bueno, la luna es más de ambientes íntimos, ¿no? O de cuestiones íntimas. Sí, pero si tú tienes la intimidad abocada a la publicidad, pues resulta que tú te sientes a gusto, te sientes contento, te sientes nutrido en el candelero, ¿no? O sea, en el lugar donde todo el mundo puede verte, ¿no? Ese factor es importante. O sea, ese factor es importante de señalar. Cáncer representa donde nosotros tenemos nuestro ámbito de intimidad. Y para las personas con Libra ascendiendo, ese ámbito de intimidad se da en el ámbito de lo público. Del público. Se da en el ámbito del estatus social. La Para esa popularidad. gente, el O estatus, sea, podríamos. para la gente, el estatus social y la popularidad es muy importante. Sí, además tenemos que la casa 11 es Leo, ¿no? Características solares de los amigos, de los benefactores, ¿no? Como, Sí, como personas la centrales o casa. importantes, ¿no? Mm. Son muy importantes los grupos, son muy importantes las expectativas, es muy importante todo lo que está vinculado pues, a las relaciones sociales con amigos que les admiren, ¿no? Porque la casa 11 son los amigos que nos admiran, son los Mm. amigos que nos apoyan en nuestra praxis mundana. Luego, pues, hay que ver, pues, la casa 9, pues, es una casa vinculada a Géminis. Eso quiere decir, pues, que es una filosofía mercurial, es una filosofía profundamente relativista, Sí. basada en la colección de la información, en el tráfico de los conceptos, en el manejo de las redes de información. Manejo de Y diferentes, ¿no? De diferentes sí, perspectivas. hasta cierto punto una tendencia cuando hay una determinación intelectual muy acentuada, ¿de acuerdo? A ser personas pues, que ven más en la acumulación de conocimiento enciclopédico y en la versatilidad, en el uso del conocimiento, ¿vale? Una filosofía de vida. ¿M? Ujú. Y hasta cierto punto, pues está claro que es gente muy sociable, ¿no? Es gente para la que la sociabilidad, sobre todo al nivel de representación del mundo, al nivel de representación de lo público, ¿de acuerdo? Es muy importante. Hay que ver que estas son posiciones teniendo en cuenta las diferentes virtudes asociadas a los lugares terrestres, ¿no? O sea, lo que representa la configuración tópica del esquema zodiacal, ¿de acuerdo? Configuración terrestre significa manifestación en el mundo. ¿M? También, pues bueno, yendo también a la parte social, tenemos Sagitario en la casa 3. Ujú. Significa hermanos y entorno y comunicación jupiteriana.
jupiteriana expansiva, jupiteriana determinativa, ¿de acuerdo? Jupiteriana imperativa hasta cierto punto. Permisiva. Tiene una comunicación, por lo tanto, abundante, tiene una comunicación, una manera de relacionarse manejando los códigos comunes con una comprensión innata, ¿de acuerdo? También, y una gran facilidad para establecer circuitos de comunicación en el entorno cercano, pues muy, muy eficaces. ¿Mm? Sí, por ejemplo, el tema de la profesión tiene mucho sentido que personas con ascendente Libra se dediquen al trato con el público también, supongo, y a las relaciones, porque el regente de la casa 2 está vinculado a la casa 7 también, Marte, ¿no? Bueno, es un ascendente de cortesanos, ¿no? O sea, es un ascendente de personas que se manejan bien en entornos sociales amplios, ¿no? Entornos sociales donde son hasta cierto punto reverentes y reverenciados por sus habilidades sociales. Son por lo tanto, son comunicativos, tienen gran conocimiento de los códigos, se manejan muy bien en la realidad, tienen mucho de lo que antaño solía llamarse don de gentes o mundología, ¿no? O sea, conocimiento del mundo. Que tener en cuenta el regente de la casa 2 es Marte, ¿vale? Sí. Que son los recursos, y está asociada a la casa 2 a Escorpio, con Mm. lo cual hasta cierto punto son pues, bastante posesivos en lo que representan el sustento y la necesidad de tener lo suficiente, ¿no? ¿Mm? Ujú. Y son restrictivos en sus apuestas, porque Saturno rige la... Son restrictivos en sus apuestas, son restrictivos también en sus placeres, o sea, en el Ujú, sentido restrictivos, ¿qué quiere decir? Que tienen las ideas muy claras en cuanto a lo que les gusta y en cuanto a lo que les da placer. ujú. O sea, son fijos en En ese ese área. factor. Ujú. Cuesta mucho moverles de sus convicciones. Hay que tener en cuenta que la casa 5 es una casa asociada en el orden caldeo a Venus, ¿no? Mm. Y por lo tanto, hasta cierto punto es un espacio en donde estas personas pues se sienten muy a gusto, ¿no? En el ámbito de los placeres. Ahora es que es un tipo de placer que no es un placer como al que están acostumbrados la gente con mucha tierra, o mejor como tú y como yo, ¿no? Somos más bien sensoriales, ellos son más bien sublimes, conceptuales, son refinados, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto, pues un tanto remilgados desde nuestro punto de vista. Lo cierto es que lo cierto es que en sus placeres son muy sofisticados. ¿M? La convicción que uno tiene, ¿de acuerdo? Es que lo sublime y lo que está vinculado a la comprensión profunda de las características intelectuales estéticas están pues muy refinadas en cuanto a lo que representa su paladar, el sentido del gusto, ¿no? El gusto también por el arte, ¿no? O la capacidad de... El gusto y la habilidad por el arte, aunque bueno, Libra no es probablemente, porque probablemente a Libra le falte un poco de heterodoxia, ¿no? O sea, un poco la capacidad de ruptura, de acuerdo, que está más asociada al arte como nos solemos entender a lo largo de sobre todo estos 200 últimos años, ¿no? O sea, quizás les falta voluntad de provocación, ¿no? O sea, les falta, siempre nadan pues muy bien a favor de corriente, ¿no? Esa Mm. tendencia que tienen a ser bastante escurridizos en las relaciones sociales. También es gente pues que necesita continuamente estar iniciando relaciones sociales. Su manifestación, la manera en que expresan su carácter y su conducta es muy venusina y por lo tanto muy centrada en el goce refinado, de acuerdo de las relaciones interpersonales. Ujú. ¿Mm? Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, pero bueno, el tema de que aprecien la sensibilidad estética y la sensibilidad por el gusto, aunque sea dentro de unos cánones generales, sí que está presente, ¿no? Sí, pero estético proviene de un término griego que está asociado a los sentidos, ¿no?
Mm. a los sentidos del gusto, del tacto, del oído, del, del olor, ¿no? O sea, de las características sensoriales perceptivas, ¿no? Ujú. Tenemos que los signos venusinos, tanto Libra como Tauro, son signos muy vinculados al hedonismo, ¿no? Pero son dos formas de hedonismo contrapuestas, muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos los signos de tierra, que son fríos y secos, que son, como decíamos antes, determinados, ¿de acuerdo? Mientras que los signos de aire son optativos, ¿no? Y son sublimes y son extrovertidos, y por lo tanto tenemos que los sentidos que están más acentuados en esa templanza o en ese temperamento, pues son la vista y el oído, ¿m? Que son los sentidos a distancia, ¿vale? Y no tanto como por ejemplo en Tauro, Claro, donde predominan el olfato y el el gusto. gusto, ¿de acuerdo? Incluso el tacto, ¿no? O sea, Mm. son personas mucho más visuales y mucho más auditivas, ¿de Ujú. acuerdo? Que sensoriales en otro sentido, sensuales. O sea, la belleza libriana, Venus se encuentra obviamente su domicilio, en su domicilio, en su domicilio solar, ¿vale? En Libra, es un domicilio apolíneo, ¿de acuerdo? Está muy vinculado al brillo y a la expresión en el mundo, pues vemos más bien una mujer sofisticada, una mujer con un buen gusto natural, con una gran capacidad de establecer relaciones, ¿de acuerdo? Relaciones intelectuales, mientras que una mujer taurina es una mujer pues mucho más voluptuosa, es una mujer mucho más carnal, es una mujer mucho más sensual Sensual, sí. a lo sensorial sofisticado de Libra, ¿no? Esos son dos Venus diferentes. Son las Venus a las que hacía referencia, por ejemplo, en el famoso diálogo del banquete, Platón, cuando hablaba de la Venus Urania, ¿de acuerdo? Libriana. Es una Venus solar, es una Venus pues vinculada a la idea que nosotros tenemos, pues no sé, el cuadro de Botticelli acerca del nacimiento de Venus. Sí. Es más esa Venus que no Venus Polimnia, que era Venus, la Venus popular, la Venus que era adorada por el pueblo, que tenía más que ver pues con el comer, con el beber y con el joder, con perdón. Entonces, hasta cierto punto, pues tenemos dos tipos de Venus muy diferenciadas, Bueno, ¿no? Libra está más sublimada, ¿no? Más refinada. Sí, Libra es sublime, ¿de acuerdo? Y la Venus taurina, pues es más voluptuosa, más sensorial, ¿de acuerdo? Más determinada a lo concreto, a lo sensorio y a lo tangible. ¿M? Ujú. Y bueno, hay que decir que esa es claramente la influencia saturnina, como el planeta, que es Saturno, que se exalta en Libra. Pero bueno, cuando estábamos hablando de Tauro, pues tenemos que el planeta que se exalta en Tauro, pues es la Luna, con lo cual tenemos una belleza lunar frente a una belleza saturnina. ¿M? Ujú. Valga la contradicción también muy propia de Libra, que concilia con mucha facilidad los contrarios y consigue de manera armónica, pues a priori asociar lo, lo, lo que se excluye, ¿no? Hay que decir que Venus y Saturno no son planetas amigos precisamente. O sea, ahí tenemos que en casa de Venus, en la casa libriana de Venus, tenemos tenemos el cordial simposio de dos dioses que se odian, ¿no? Bueno, pero es muy característico de Libra, ¿no? También. Esa, Sí, esa fuerte claro. contradicción interna. Sobre todo destaca el libro lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? O sea, la enorme fuerza que tiene Saturno en ese espacio zodiacal. Yo prefiero la apelación al término espacio antes que hablar del término energía, cuando nos referimos a las características diferenciadoras de los signos, ¿no? ¿Mm? O
sea, porque hablamos más bien, y creo que es muy, muy importante pues hacer hincapié en eso cuando estamos hablando de Libra, porque Libra es un signo para el que es muy importante la noción o el concepto de dominio, ¿no? Mm. Entonces, los signos son dominios por encima de todo, son espacios de preponderancia. Y ese espacio de preponderancia pues es refractario totalmente al Sol y a Marte, ¿m? Que son signos, que son planetas secos y extraordinariamente afín, de acuerdo a signos cálidos, a planetas cálidos, ¿no? Bueno, Saturno es frío y seco. Ahí está la Sí, paradoja. pero es lo que también comentamos en su momento. O sea, los planetas maléficos se moderan en sus cualidades contrarias. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, mayor fortuna para Marte en un signo que es Escorpio, que es frío y húmedo Mm. frente a su calidez y sequedad intrínseca, ¿no? Ese signo en donde se goza, es su signo principal, es el signo en donde mejor se encuentra Marte, desde el punto de vista de la tradición y desde el punto de vista también de la razón, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no queremos que Marte sea un planeta, no queremos que Marte sea un planeta que muestre sus características desbocadas, pues un maléfico. Y cuando estamos hablando de Saturno, es frío y seco, pues vemos que en Acuario, que es el lugar donde se goza, es su domicilio principal, su domicilio lunar, ¿de acuerdo? Pues tenemos que allí pues dulcifica sus determinaciones nefastas para la vida, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de su de sus dominios en Libra, ¿no? En Libra, desde mi punto de vista, eh, Saturno muestra de manera mucho más acentuada pues las mejores de sus determinaciones, ¿no? O sea, es donde se expresa, de acuerdo, de manera más benigna su fuerte malignidad, ¿no? Más incluso, más incluso que en Acuario, ¿no? Ujú. Vale, pues no sé si quieres comentar algo más o... Bueno, más que Bueno, nada el tema de la nos profesión. hemos, Mm. el tema de la profesión, que para estas personas es la matriz en la que se desenvuelven, es una matriz orientada a la praxis en el mundo. Mm. Son mundanos, por lo tanto, es gente que necesitan para sentirse cómodos de tener una cota de publicidad importante, ¿vale? Pues ahí está Cáncer. ¿M? Y donde está Cáncer está el lugar donde la persona identifica el ámbito en el cual se desenvuelve pues su nutrición, o donde su nutrición es más provechosa. Bueno, hay que decir, puedes tener la luna en Capricornio Ya. con un ascendente Libra, ¿no? O puedes tenerla en Escorpio, en la 2. Mm. Pero bueno, más Pero diríamos que tienen que ver con profesiones, ¿cómo lo definirías tú? Profesiones que den popularidad, profesiones del ámbito intelectual, profesiones vinculadas a las relaciones, al comercio, al, es a la fácil, búsqueda de concordia. Mm. es fácil dar una determinación de lo que representa Cáncer en la 10, entendiendo a Leo en la casa 11, Mm. o comprendiendo Géminis en la casa 9, ¿no? O sea, Géminis es el correveidile, con una gran capacidad, sobre todo para manejar información, y eso es la experiencia que adquiere la persona cuando está trabajando con Cáncer en la casa 10ª. O sea, es que es gente que adquiere una experiencia de vida, una sabiduría de vida vinculada precisamente al manejo de la información. ¿M? Ujú. Y luego vemos, de acuerdo, que los honorarios o lo que obtienen, las relaciones de amistad, es siempre con gente poderosa, ¿no? Gente Mm. representada por el Sol. Leo, en la casa Y 11. por lo tanto, evidentemente, eso quiere decir que es gente pues, que se maneja muy bien en las cortes, ¿de acuerdo? Que Mm. se maneja muy bien en los espacios cercanos a las figuras notables, ¿no? Mm. Es gente, por lo tanto, pues eh, Diplomáticos, los que diplomáticos, están abocados a... Sí. diplomáticos, cortesanos, personas que tienen una gran capacidad de agrado, ¿de acuerdo? Ujú. Y de generar espacios en donde
cauce de la información de la que estábamos hablando antes, se hace posible hasta cierto punto, pues, soterrado, ¿no? Ujú. Con lo cual, su espacio es la publicidad, su espacio es el espacio público, ¿no? La praxis mundana. Vale, lo dejamos aquí, pues. Gente muy Sí. vinculada también a la profesión, o sea, en el sentido de una vocación muy de mucha exposición. Mm. Y Vale, bueno, pues, si quieres lo dejamos aquí. vale, sí. Nos vemos Bueno, en el siguiente vídeo. Escorpio. Escorpio, donde yo tengo una Stellium. Ahí. Un Stellium con dos benéficos implicados y el regente del domicilio. Un ascendente de Tauro, pues imagina. Bueno, pues nada, pues ya hablamos. Un placer Vale, fue, Natalia. gracias.